el análisis del reactor PBR es muy similar al reactor PFR. Lo único que lo diferencia es que aquí ya no depende del volumen de reacción, del volumen del reactor, sino de la masa del catalizador contenida en ese volumen. Por eso aquí vemos un delta W, donde W sería la masa del catalizador. Entonces, retomando la ecuación general del balance de materia, tenemos el flujo de entrada, que sería F sub A en W, menos lo que sale, que sería el flujo de A en W más delta W, más el término de generación o consumo, que sería la integral de 0 a delta W Br' sub A, que sería la velocidad de reacción, esta en unidades de masa de catalizador, o sea, moles sobre tiempo por masa de catalizador, multiplicada el diferencial de masa de catalizador. Esto va a ser igual a el cambio de moles de A con respecto del tiempo. Al igual que en el reactor PFR, se supone que aquí tenemos estado estacionario, por lo tanto este término se vuelve cero. También se hace la suposición de que los flujos volumétricos son constantes. Se asume también un flujo en pistón, donde la concentración de A en esta franja va a ser la misma en toda esta franja, en cualquiera de estos puntos. Aquí tenemos otra franja donde la concentración va a ser la misma en todos esos puntos de la franja, y así sucesivamente. Entonces, aquí resolviendo para esta integral, tenemos que el flujo de A en W menos el flujo de A en W más delta W, más la velocidad de reacción de A en delta W. Esto va a ser igual a 0. Dividiendo todo esto entre delta W y aplicando el límite cuando delta W tiende a 0, tenemos entonces el límite cuando delta W tiende a 0 de menos aquí FA en W más delta W menos FA en W sobre delta W. Esto va a ser igual a menos la velocidad de reacción. De forma análoga a la ecuación del PFR, aquí tenemos un diferencial, la definición de la derivada, entonces sería diferencial del flujo de A con respecto a la masa del catalizador sobre RA. Esta sería nuestra primera ecuación. Luego esto, expresándolo en términos de la conversión, tenemos que el diferencial con respecto a la masa del catalizador de FA sub 0 menos FA sub 0 por XA serían moles iniciales, flujo molar inicial menos lo que se consume. Esto va a ser igual a la velocidad de reacción de A. Esta diferencial es 0. Aquí esta sale del diferencial y nos queda que FA sub 0, que multiplica al diferencial de la conversión de A con respecto al peso del catalizador, va a ser igual a la velocidad de reacción. Esto sería la segunda ecuación. Y así de forma análoga se consiguen el resto de ecuaciones para este tipo de reactor, que los invito a que hagan el ejercicio y deduzcan el resto de ecuaciones. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal.
Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.